Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos a ver en este programa varios importantes interlocutores sobre lo que viene siendo un gran tema para quienes nos interesa la producción y de lo que puede surgir transformando la materia prima en diversos bienes de más valor. El tema involucra a la producción de cerdos, a China, y la evaluación de crecimientos olímpicos que pueden suceder y sus consecuencias. Te cuento un poco, esto empezó hace un año atrás, a raíz de un viaje que un laboratorio privado que tiene operaciones en China hizo a China a ver las operaciones que ellos tienen allá, ¿no? Y bueno, justo se había dado el tema de la peste porcina africana y bueno, ante el problema que tenía China, bueno, vieron un potencial, una oportunidad para producir cerdos en Argentina, y bueno, trajeron a Argentina esa inquietud. Y bueno, se empezó a hablar con el gobierno, con las autoridades del gobierno nacional el año pasado, en la gestión anterior, y bueno, después se habló con la nueva gestión. Y bueno, actualmente se habló, esta gente también se comunicaron con nosotros planteando esta necesidad, y hoy está, la posta la tomó el gobierno nacional, también ve una gran oportunidad de inversión, y bueno, Cancillería está liderando el proyecto, y actualmente están en una etapa que van a firmar un memorando de entendimiento, que es un documento que propuso Argentina, que China aceptó con unas pequeñas modificaciones, pero básicamente es el mismo documento que envió Argentina, y bueno, se va a firmar en los próximos días. Y sobre eso se están haciendo especulaciones con cifras para el desmayo. La empresa que realizó el contacto es Biogénesis Vagón. Aquí se presenta una posibilidad muy interesante de armar un rompecabezas que está desplegado, del que ya sabemos cómo sería al final una vez que lo hayamos terminado de armar. Mientras tanto, hay 1000 piezas sobre la mesa para ensamblar. Hay una cosa que es subyacente, que es muy importante, y que es una fuerte complementariedad entre, por un lado, la República Argentina, sus productores, el conocimiento que ya tiene la República Argentina, sus características en materia de sanidad animal, su experiencia en el comercio internacional, su experiencia en el comercio de la carne, la industria de la carne, sus productores, su potencial de producción de maíz. Eso la hace muy importante jugadora en lo que es una potencial exportadora de carne porcina, donde hay muchísimo por hacer. Esto se complementa con la gran necesidad, la gran vocación importadora que tiene China. Es una experiencia tan inédita como interesante, ya que pondremos nuestra individualidad genética tan arraigada en el ser argentino frente a un comprador monolítico cargado de premisas que sobrepasan las motivaciones que moderan el comercio internacional habitual. Es un acuerdo entre países, todavía no hay ninguna negociación entre privados, ¿no? Solamente hay intenciones de privados del lado de China, pero no hay ninguna conversación entre privados, y no se sabe todavía cuáles son las condiciones, ni cómo van a venir a invertir a Argentina, y si van a venir, o sea, es como muy prematuro, ¿no? En esta etapa, que se está firmando este MOU, como te dije, este MOU no tiene no hay ningún compromiso, no hay ningún número, no hay ninguna relación entre privados, es solamente una relación un compromiso entre países para intercambiar información y fomentar la inversión. No hay ningún número ni nada que comprometa ni esclarezca este miedo que yo entiendo que todo el sector tiene, ¿no? Pero es como prematuro, ¿no? Todavía no hay ninguna conversación entre privados, no se sabe qué es lo que... Pero sí, los números dan miedo, porque el volumen de producción de China
frente a Argentina y la necesidad de carne de cerdo que tiene China es tan grande que Sí, asusta, ¿no? Es innegable que a la capacidad agroexportadora del país se le encontró la novia, que es la demanda inflexible de un pueblo con 1.400 millones de personas que necesitan comer y que progresan demandando cada vez más y mejor alimento. Pero la aspiración del país debe ser más ambiciosa y de una autoestima realista que debería ser claramente tenida en cuenta. El secretario de Agricultura y Ganadería nos da algunas precisiones más. Hay cuestiones importantes que como Estado y como vinculado al sector de la producción se deben tener en cuenta y creo que han sido tomados en cuenta. Como por ejemplo, si se va a exportar no medias reses, sino que se va a exportar una integración del animal. Entonces esto nos quita una gran amenaza que puede ser aquello de que se exporten solamente algunos cortes y tengamos cortes o un desbalanceo, y en ese desbalanceo se generen problemas graves en el mercado. No, eso no va a ser así porque es una premisa de que la exportación sea de cortes completos, integrados de todo el animal. Lo cual genera también un gran efecto, que es la mano de obra, lo cual genera, indefectiblemente, como concepto de proyecto, que esto no solamente va a ser una producción de cerdos, sino que también va a ser su faena, su industrialización y su comercialización, ya focalizada, ya destinada. Bueno, con las restricciones de crédito que existe y con las dificultades que tenemos en este momento particularmente agravado por la cuestión de la pandemia, también nos aparece la otra cuestión que entiendo está muy conversada y que tiene buena chance, y es que los pagos sean no en dólares, no en yuanes, sino en kilos de carne, en los que estos proyectos puedan participar un socio chino, que además de ser el comprador, que va a tener un off-take, va a ser el inversor que va a aportar importante suma de dinero, de capital, no solamente para activos fijos, sino para el capital de trabajo, que significa esto, y socios argentinos, que son conocedores del lugar, que son expertos en la producción de carnes, que están vinculados con las universidades, que tienen acceso a las autoridades y acceso al conocimiento, al know-how que es la producción porcina que existe en Argentina. En diferentes regiones, en diferentes zonas, todas zonas en las que la Argentina tiene una gran calidad, una gran condición sanitaria. Está libre de peste porcina, tiene hay buena amplitud térmica, está cerca o está con un gran potencial de producción de maíz, que es el insumo principal. Está cerca o tiene ya una producción de proteína que está en una industria tan desarrollada como la tiene la República Argentina. Todos condicionantes que hacen a que uno pueda imaginar que esto tiene una alta viabilidad, y después está la cuestión de, qué dimensión puede llegar a tener. La dimensión y la proyección ya son una especulación y ensueño en una Argentina que vive en un estado de confusión. La producción de cerdos en el país tiene diferentes estratos. Los criaderos con un rango menor a las 500 madres son el 90% de las unidades productivas y el 60% de las madres declaradas. En el otro extremo, solo el 1% de las unidades productivas tiene el 21% de las madres, según el censo de la entonces Subsecretaría de Ganadería del 2017. Esto viene a exponer una realidad que involucra voces muy diferentes. La persona que tendría más experiencia en análisis y reconversión del segmento más pequeño de productores es Jorge Brunori del INTA Marco Juárez.
nosotros como institución, Carlos, por supuesto que uno no puede dejar de reconocer la importancia que tiene para la situación económica del país poder contar con una inversión de este tipo en nuestro sector, no cabe ninguna duda. Si bien todavía no está definido, porque esto está todavía en una especie de preproyecto, cuánta va a ser la inversión total, cuántas van a ser las madres. Bueno, primero salió un número que realmente asombraba en cuanto al número de madres. Después el segundo proyecto parece un poco más racional, pero de todas formas, según los datos que yo cuento, que no quiero decir que sean lo verdadero, se habla de 200, 400.000 madres en el término de unos 6 años, ¿no? Bueno, claro, eso implica una inversión realmente muy importante para el país. Por eso, desde ese punto de vista, y cuando uno habla institucionalmente, no cabe ninguna duda que no podemos dejar de decir que es bueno para el país que vengan inversión extranjera. Tenemos un sector que tiene 80% de productores pequeños y medianos, que están diversificados, economías regionales distribuyéndose en todo el país y transformando los granos en zonas extrapampeanas, como el norte, como la zona cuyana, como el sur, y que están pensando fundamentalmente en el desarrollo futuro a través de nuestro consumo interno. Y a eso se le suma, Carlos, el mercado de exportación, que es un mercado creciente y muy nuevo, y que tenemos los cañones puestos precisamente en el continente asiático y principalmente en China. Entonces, reitero, me preocupa la convivencia de estas dos cuestiones. O sea, me preocupa dónde va a ser el límite de que estas inversiones no lleguen a afectarnos a nuestra producción. Adolfo von Ifflinger es el coordinador de la Comisión de Porcinos de las Confederaciones Rurales Argentinas y apoya la posibilidad de la importante inversión, aunque expone una de las incertidumbres que hay. Antes que nada, para nosotros es importante para aventar cualquier tipo de suspicacias. Nosotros estamos a favor de las inversiones, sobre todo en esta situación de país que tenemos, que argentino no va a querer que unas inversiones, sobre todo de la magnitud que se hablaron, después veremos si realmente se sustancian, pero son inversiones que al momento de país que vivimos, también sumado con el tema de la pandemia y la pospandemia que todos hablan, creemos que inversiones como las que se anunciaron son bienvenidas en Argentina, sobre todo en la producción real, no es que vienen a la inversión financiera, ¿no? Larry Bartoloni es el presidente de Pormac, que nuclea unos 70 socios con unas 60 madres y miran con atención el impacto que puede generarse frente a un desembarco de inversiones de China. Cuando yo digo que está bien que se haga y que está bien que se hagan las inversiones, que está bien que tengamos el crecimiento que tengamos que tener y que se dicen cosas que, bueno, un poco asustan. También digo que el tema es cómo, ¿no es cierto? Bueno, en el cómo, acá hay digamos, dos ejes, ¿no es cierto?, sectoriales, que uno es el sector público y el otro es el sector privado. El sector privado somos los que representamos a la producción porcina y a toda la parte institucional de la producción porcina, que hoy estamos hablando de la futura federación y de las cámaras, ¿no es cierto?, que la constituyen las cámaras regionales y provinciales. Y bueno, y el sector público, que entendemos que tiene que haber una negociación, porque esto va a ser un acuerdo entre naciones. Esto no es, ¿no es cierto?, un antojo. Acá hay un acuerdo entre naciones que seguramente esto va a avanzar y que, bueno, acá tendremos que estar en la mesa de negociaciones para ver cómo avanza, para que no tengamos esta problemática, ¿no es cierto? Que no tengamos un posicionamiento sobre el sector, lo cual haga que evidentemente los costos argentinos para producciones de semejante escala son costos muy benévolos y que terminemos con, ¿no es cierto?, con todas las explotaciones nacionales, o mayormente con las pequeñas y medianas, ¿no es cierto?, cerrando, porque lamentablemente va a ser así. Entonces, bueno, habrá que ver cómo de alguna forma regular todo esto. Sobre este sector al que se refiere Bartoloni, tiene la mirada puesta en las confederaciones rurales argentinas y es el segmento que hace al entramado social que fue tan poderoso y que viene desvaneciéndose desde hace décadas. Una
uno de los temas de CRA que estamos permanentemente desarrollando, intercambiando, es que, sobre todo en la zona núcleo, los pequeños y medianos productores agrícolas, los agrícolas puros, los que hacen maíz, trigo, soja, y no agregan valor, sino cargan el camión y lo mandan a puerto, o lo mandan a las cooperativas. Esos productores que son pequeños y medianos, si vos mirás como las estadísticas, los censos, cada vez, en cada censo, ves que van descendiendo la cantidad de ese tipo de productores. Y son precisamente esos productores los que derraman el 100% de sus facturaciones en el medio económico de los pueblos de alrededor y las ciudades más cercanas. Entonces, nosotros creemos que eso es generar ruralidad, eso ayuda a que el interior no se despueble. Ahora, para eso tenemos que animarlos a que agreguen valor, para que no sigan desapareciendo, porque el problema es la escala. Entonces, y sobre todo la escala de facturación. Entonces, un productor que tiene a lo mejor 70, 80 hectáreas propias y alquila otras 100 o 200 alrededor, muchas veces se ve complicado, como tenemos ahora, bajan los precios internacionales, entonces empiezan a trabajar por abajo la línea de flotación o del margen de rentabilidad. Entonces, si a eso se le puede transformar, que duplique o triplique la facturación gracias en este caso a la producción porcina, a la transformación de la proteína vegetal en proteína animal, nosotros estaríamos, si el gobierno apoya con medidas que incentiven ese tipo de transformaciones, estaríamos ayudando al interior productivo y el que derrama y el que hace que menos gente vaya cada vez más a los cinturones de las grandes ciudades, de las capitales de provincia y de la capital federal. Esto es lo que se llama política de Estado, un concepto que no está aún arraigado, ya que en muchos temas como en el Mercosur nos destacamos por plantear actitudes que generan disturbios sobre acuerdos largamente negociados. Todas las informaciones circulando son especulaciones y sería bueno que dejaran rápidamente de serlo y se conviertan en propuestas con números y proyecciones. Las luces amarillas titilan en esta encrucijada que puede dar un gran impulso que sería un hito en la producción, y así lo ve Jorge Brunori. En algún momento, si esto no se hace bien y no se regula bien, esa parte de ese volumen que se produzca con inversiones chinas se vuelca al mercado interno y lo sobreoferta. Es muy riesgoso, o sea, reitero, es bastante difícil tomar una posición, porque nadie puede decir que no sería excelente para el país esta inversión. Ahora, yo creo que en la mayor parte de los países, cuando se hablan de estas inversiones, lo primero que se resguarda, que casi sería monopólica, lo que se resguarda es la producción nacional. Aquí salta a la luz una de las facetas que deberían ser planificadas con mayor detalle y en el segmento que se desea preservar de los pequeños y medianos productores, ya que es justamente allí donde es posible que puedan surgir las alertas si no se impone en todos los niveles la responsabilidad de su preservación. Es una acción no solo sanitaria, sino cultural. El estatus sanitario argentino es muy elevado, en sanidad vegetal y en sanidad animal. La República Argentina está libre de peste porcina. La incorporación de todo tipo de... además, el SENASA es un instituto muy prestigioso en el mundo, porque asegura la inocuidad de los alimentos. El gran desafío de conservar el alto estatus sanitario de la República Argentina es justamente una herramienta en tener establecimientos que tengan ciertos recaudos muy exigentes que hacen que justamente amerite tener grande escala, porque es la única forma de conservar así, tener separados los sitios y poder tener los núcleos debidamente separados de los sitios de engorde.
de poder llegar a importar, llegado el caso, genética de un modo seguro en cantidades importantes, como ya se ha hecho en la República, instalándose algunos sitios cuarentenarios ad hoc, especializados en traer genética de afuera. Creo que también se podrá llegar a traer genética en forma congelada, semen, y en fin, hay muchas cosas todavía para desarrollar, pero lo importante es que existe aquí una cultura y un conocimiento del valor que tiene la seguridad o el alto estatus sanitario. En las conversaciones se habla de inversiones en diferentes plazos de miles de millones de dólares que escapan a cualquier pronóstico que se pudo haber soñado. Yo creo que es lógico el miedo por los números que están mostrando, pero bueno, lo peor que podemos hacer es cerrarnos y escondernos, ¿no? Hay que estar cerca, tratando de participar, colaborar en este proyecto, porque no deja de ser una gran oportunidad para Argentina. Si uno mira los números de inversiones que hablan, son mayores que la de la industria automotriz de los últimos 10 años. ¿Podés tirar un par de números de esos? No, porque no hay un número concreto. Los números que están dando vueltas son estimaciones en función de los volúmenes que manejan en China, pero no son números concretos. Si vos me preguntás, ¿hay alguno? No hay ningún inversor que vino y dijo, yo quiero venir a poner tantas madres acá o tanto dinero. No hay nadie, todavía no vino nadie. Está la intención, los volúmenes son enormes, pero no hay ningún número concreto. Por eso no me animo a tirar ningún número, ¿no? Sería tirar un número a la Bartola. Sí. La capacidad argentina de crecer en forma ordenada para los próximos 2 o 3 años, en función de los proveedores de genética, que es uno de los mayores cuellos de botella para crecer, y habla entre 60 a 80 mil madres en los próximos 2 años, ¿no? Que eso es un número que Argentina puede crecer, no tiene problema. Ha crecido en esos números 2012, creció esos números. Y más con la demanda que hay, tanto para exportación como para el mercado interno, que también está creciendo. Hoy hablando con gente del ministerio, me decía que están cerrando los números de consumo de mayo, están viendo un aumento del consumo que no se lo esperaban. Bueno, eso por la caída del precio, ¿no? Claro, pero bueno, fíjate todo lo que tenemos para crecer por precio o por demanda. Después está la exportación, que te digo, China es un mercado infinito para nosotros. Podríamos cansar de vender. Hoy tenemos la limitante de las plantas habilitadas para exportar. Esa es nuestra limitante. Si no, estaríamos exportando más. La tensión frente a la posibilidad de este acuerdo es grande y desde muchos sectores están demandando más información, la que aún es difusa. Hay un compromiso que espera llevar tranquilidad al sector, que deberá estar acompañado de convocatorias muy amplias sobre números concretos. No te quepa la menor duda de que cuando se tengan mayores certezas y mayor grado de avance en las conversaciones, se le va a dar una activa participación a todo el sector de producción porcina y a todo el sector de producción también agrícola, por varias razones. La primera, por una cuestión que es vocación de este gobierno, tener diálogo. Y aquí es sumamente necesario incorporar socios. Y no te quepa duda también que por la propia definición y orientación política de este gobierno, el cuidado de la producción del pequeño y del mediano productor está amparado. Creo que la propia naturaleza del acuerdo que se pueda elaborar y que está en elaboración, ¿no? Claro. Y la propia vocación que tienen las autoridades va a ser así. Si se dieran en los hechos las conversaciones en su plenitud, estaríamos hablando de exportaciones de carne de cerdo por valores que superarían los 20.000 millones de dólares y desarrollando una muy valiosa cadena de valor a lo largo del país.
Hagamos un esfuerzo todos por superar sentimientos que se fueron incubando y que el campo y la ciudad consoliden al fin un tejido poderoso que pueda ser auditado con certeza para poder dar así los pasos necesarios hacia un país decente, institucionalizado y confiable.